Hay algo que casi nadie se atreve a confesar en voz alta: la dificultad de perdonar, no solo a los demás, sino a uno mismo. ¿Cuántas veces te miras al espejo y cargas con la sombra de un error antiguo, como si fuera un tatuaje invisible que nunca desaparece? ¿Has sentido alguna vez que, por más que el tiempo pase, el pasado sigue susurrando, exigiéndote una sentencia que nunca llega a su fin? Yo también conocí ese peso. Y hoy quiero invitarte a mirar el perdón, no como una obligación moral, sino como una llave secreta que abre la prisión en la que tú mismo te encerraste. Porque lo que llamamos rencor, ya sea contra nosotros o contra el mundo, no es otra cosa que una resistencia al flujo de la vida. Imagina un río que insiste en seguir su curso, pero tú te aferras a las piedras, hiriendo tus propias manos para no dejarte llevar. Ese es el peso del no perdón. En cada recuerdo, en cada juicio interno, sangras de nuevo. Y entonces me pregunto, ¿qué ganamos realmente al permanecer en ese lugar de fricción? ¿Acaso el sufrimiento se vuelve más verdadero solo porque lo prolongamos? Tal vez nunca lo hayas notado, pero el perdón no es un regalo que concedes a los demás. Es ante todo un acto de liberación contigo mismo. Es soltar las cuerdas que tú mismo ataste alrededor del corazón. Es dejar de negociar con fantasmas. Cuando te niegas a perdonar, mantienes vivas historias que ya terminaron, personajes que ya se marcharon. Los reanimas como quien sopla cenizas, creyendo que aún queda fuego. Y en ese esfuerzo pierdes el ahora, que es la única vida real. Quiero que veas el perdón como un desmantelar de ilusiones. No se trata de justificar errores ni de borrar memorias. El perdón es reconocer que todo lo que pasó ya no tiene sustancia, salvo aquella que insistes en darle. Es como cargar un libro cerrado, pesado, creyendo que necesitas leerlo todos los días, pero ¿y si bastara con dejarlo sobre la mesa y seguir adelante? ¿Y si el aprendizaje ya fue absorbido y lo que queda es solo un eco vacío? Ese es el instante en el que el perdón se revela. Cuando entiendes que la vida no exige un arrepentimiento eterno, sino una conciencia presente. Y entonces te pregunto, ¿no sería el mayor acto de valentía dejar que el pasado descanse? ¿No sería más humano admitir que la perfección nunca fue la meta, sino la integración de todas nuestras imperfecciones? El perdón es el gesto silencioso que dice, me permito continuar. Y cuando te lo permites, también permites que el mundo sea como es, sin cadenas, sin rencor, sin deudas interminables. Porque perdonar, al fin y al cabo, no se trata de ser bueno, se trata de ser libre. Hay momentos en los que te ves frente a ti mismo como frente a un extraño. La memoria trae de vuelta errores, fallas y elecciones que parecían inevitables, pero que ahora resuenan como desvíos dolorosos. Y la mente empieza a preguntar, ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo me permití fallar? Es en ese instante cuando nace el veneno silencioso de la culpa, un peso que no se aloja solo en el corazón, sino que se escurre por cada aspecto de la vida. Lo curioso, sin embargo, es que nunca fue la vida quien te cobró penitencia. Fuiste tú quien se encargó de cargar cadenas invisibles. La culpa funciona como un eco. No es el sonido del acontecimiento original, sino la repetición interminable de su recuerdo. Y así, te conviertes en el carcelero de ti mismo. Pero me pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo insistirá la mente en castigar el pasado como si fuera posible transformarlo con látigos de arrepentimiento? El perdón comienza justamente donde ese ciclo se revela inútil, porque solo cuando vemos la futilidad de seguir golpeando la misma puerta cerrada, encontramos el coraje de abandonarla. Es cierto que la cultura en la que vivimos alimenta la ilusión de que ser bueno significa nunca fallar. Creamos un ideal imposible, como si la vida fuera una obra de teatro escrita con perfección, sin espacio para el improviso, sin pausas, sin tropiezos. Pero la existencia, querido mío, se parece mucho más a la danza. No hay pasos correctos o incorrectos, solo movimiento. Y cuando entiendes esto, percibes que perdonarte a ti mismo no es un acto de indulgencia, sino el reconocimiento de la naturaleza fluida de la propia vida.
imagina el cielo. No se arrepiente de las tormentas que trajo ayer, ni se enorgullece del sol que brilló hoy. El cielo simplemente es, y cada nube que pasa no es un error que deba corregirse, sino un momento que cumple su ciclo y desaparece. Nosotros, en cambio, insistimos en almacenar tormentas dentro de nosotros, en repetir los truenos como si fueran lecciones eternas. El perdón es permitir que esas nubes pasen, es aceptar que no somos coleccionistas de fallas, sino el propio cielo donde todo sucede. Y quizá el secreto esté ahí. No necesitas volverte perfecto para ser digno de continuar. Solo necesitas permitirte ser humano, porque perdonarte a ti mismo es lo mismo que abrir espacio para respirar, soltar el puño cerrado que durante tanto tiempo sostuvo una batalla contra el viento. Es aceptar que la vida no exige reparación infinita, sino presencia. Y cuando entiendes esto, empieza a nacer en ti la posibilidad más radical de todas, la de perdonar también al mundo. Cuando hablamos de perdonar al mundo, de inmediato pensamos en las personas que nos hirieron, en las injusticias que atravesaron nuestra historia, en los sistemas que parecen aplastar la esencia humana. Pero el perdón que se dirige al mundo es más profundo que simplemente pasar por alto ofensas. Se trata de comprender que todo aquello que consideramos agresión externa es, de algún modo, el reflejo de nuestras propias interpretaciones. La realidad nunca fue un enemigo. El enemigo, si existe, siempre ha sido la rigidez con la que insistimos en mirarla. Piensa en cuántas veces te dijiste a ti mismo, «Esto no debería haber sucedido». Esa frase, aparentemente inocente, es el inicio de todo sufrimiento, porque la vida no entiende de debería o no debería. La vida simplemente se mueve, como el viento que atraviesa montañas, indiferente a lo que los árboles piensan de él. El mundo no te debe una forma específica. Eres tú quien proyecta expectativas sobre él y luego sufre cuando no se cumplen. Perdonar al mundo, por lo tanto, es soltar la arrogancia secreta de creer que la realidad debe obedecer a nuestras preferencias. Hay quienes creen que perdonar es un signo de debilidad, de sumisión, de aceptar pasivamente lo que no es justo, pero en verdad es lo contrario. El perdón es la rebeldía más profunda porque rompe con la lógica de la venganza y de la resistencia interminable. Es decir, me niego a ser prisionero de la narrativa de víctima. Quien no perdona se convierte en siervo del ofensor, encadenado a los grilletes del rencor. En cambio, aquel que suelta, que respira y deja ir, descubre una libertad que nadie más puede otorgarle, salvo él mismo. Recuerdo haber contemplado el mar y comprender que no se resiente de las piedras que lo interrumpen, ni de las tormentas que lo agitan, simplemente continúa siendo mar. El perdón se asemeja a eso, una disposición silenciosa de seguir fluyendo, incluso cuando el mundo no responde a nuestras expectativas. Entonces se percibe que el rencor es siempre una resistencia inútil, como intentar impedir que las olas se rompan en la orilla. No es posible detener la vida, pero sí aprender a danzar con ella. Y cuando esa percepción madura, algo extraordinario ocurre. La distinción entre perdonarse a uno mismo y perdonar al mundo comienza a desvanecerse, porque comprendes que el mundo que ves es inseparable de la conciencia que lo percibe. Perdonar al mundo es, en el fondo, perdonarte a ti mismo reflejado en las formas del universo. La rabia contra el otro es siempre la rabia contra aquello que en nosotros aún no aceptamos. Y en ese instante, el perdón deja de ser un acto moral y se convierte en una revelación. No existe separación real entre yo y el otro, entre dentro y fuera. Solo existe la vida experimentándose a sí misma a través de infinitas máscaras. Lo que llamamos rencor es, en esencia, una memoria que se niega a morir. No es el acontecimiento en sí lo que nos hiere, sino la forma en que seguimos repitiéndolo dentro de nosotros. Es como si lleváramos un espejo roto en el pecho, y cada vez que miramos la vida, todo se refleja a través de esas grietas. Por eso el perdón es tan urgente, no para corregir el pasado, sino para devolver claridad al presente. No es lo que ocurrió lo que te aprisiona, sino el hábito de mirar todo con los ojos de la herida.
Podrías pensar que perdonar significa borrar o olvidar, pero no. El recuerdo permanece. Lo que cambia es el peso que le atribuyes. El perdón es como transformar un hierro al rojo vivo en simple carbón apagado. Aún existe, pero ya no quema tu piel. Y quizás la mayor ilusión sea creer que necesitamos mantener vivas las llamas del dolor para que la lección no se olvide. Como si la vida fuera tan frágil que debiera recordarse mediante la tortura. No, la vida enseña por sí misma, a cada instante, y el perdón es la confianza en ese aprendizaje que no necesita cadenas. Es curioso cómo nos acostumbramos a pensarnos como jueces eternos, siempre dispuestos a dictar veredictos sobre quién fuimos, sobre quién deberíamos haber sido. Pero ¿qué ocurre cuando descubrimos que ese tribunal nunca existió? Cuando notamos que hemos sido acusador, reo y juez de un proceso inventado. En ese instante, el perdón se revela como el simple gesto de disolver la corte, de abandonar el martillo, de dejar que el silencio cierre el juicio, porque al final no hay nada que condenar. Solo hubo vida sucediendo en formas imperfectas, que siempre fueron perfectas a su manera. Por eso insisto, perdonar no es una tarea, es un despertar. Es despertar del sueño de que eres únicamente los errores que cometiste. Es comprender que, detrás de las historias y de las cicatrices, existe algo inmutable, vasto e intacto. Esa presencia silenciosa que observa, que atestigua, que siempre ha estado ahí incluso cuando creías estar roto. Perdonar es simplemente alinearte de nuevo con esa presencia, permitir que respire a través de ti, sin el peso de las cadenas que inventamos para castigarnos, y observa cómo ese gesto se expande. Al tocar el perdón dentro de ti, inevitablemente comienzas a verlo reflejado en los demás. La rabia que nutrías contra el amigo que te traicionó, contra el familiar que te hirió, contra el extraño que te humilló, empieza a disolverse, no porque ellos lo merezcan, sino porque ya no necesitas cargar ese peso. El perdón, en ese sentido, es el mayor acto de autoconservación. Es elegir no seguir envenenando tu propia agua. Y cuando tu agua se purifica, todo el río de la vida a tu alrededor también se transforma. Muchos creen que el perdón es un regalo que damos a quien nos hirió. Pero, si observamos más atentamente, veremos que no hay nada de generoso en sostener el rencor y nada de frágil en dejarlo ir. El rencor es como beber veneno cada día, esperando que el otro muera. Es una trampa de la mente, una ilusión de poder que solo debilita al propio espíritu. Y lo curioso es que, cuando decidimos perdonar, no estamos liberando al otro. Estamos liberándonos a nosotros mismos de la prisión que nosotros mismos construimos. El corazón humano fue hecho para fluir como la música, en notas que se suceden sin apego, en melodías que solo tienen sentido porque pasan. Imagina si cada acorde intentara permanecer indefinidamente. No habría música, solo ruido. Lo mismo sucede con la vida. Cuando congelamos momentos de dolor, cuando nos aferramos a lo que sucedió, perdemos el ritmo de la melodía mayor. El perdón, entonces, es la disposición de volver a ser música, de dejar que cada sonido, incluso el disonante, se disuelva en la armonía de la totalidad. Pero aquí surge la pregunta más incómoda. ¿Cómo perdonar lo imperdonable? ¿Cómo mirar heridas tan profundas, injusticias tan crueles, y simplemente soltar? La respuesta no está en negar el dolor, sino en comprenderlo como parte de la danza mayor. La vida no es justa ni injusta, simplemente es. La justicia y la injusticia son interpretaciones humanas, marcos que intentamos imponer al infinito. Y cuando reconocemos esto, entendemos que el perdón no es estar de acuerdo con la crueldad, sino interrumpir la cadena que nos mantiene atados a ella. Es como caminar por un bosque. Tropiezas con una raíz y te hieres. Puedes maldecir al árbol, puedes odiar la tierra, incluso decidir no volver jamás. Pero el bosque no tiene nada contra ti, simplemente existe. De la misma forma, muchos de los dolores que cargamos no son ataques personales, sino movimientos de la vida que ocurrieron en su neutralidad cósmica. Al comprender esto, nace una compasión silenciosa.
No necesitamos aprobar lo que nos hirió, pero podemos entender que luchar contra lo que ya fue es luchar contra el viento. Y en ese instante, el perdón se vuelve no solo posible, sino inevitable. Porque comprendemos que no es una concesión moral, sino una reconciliación con el flujo de la existencia. Perdonar no es borrar la memoria, sino quitarle el veneno. Es mirar la cicatriz y ver ya no una herida abierta, sino una historia vivida que ahora descansa. El mundo, con todas sus fallas y absurdos, nunca prometió ser diferente. Simplemente es, y cuando aceptamos esto, descubrimos que la verdadera libertad nace de dejar de exigir que la vida pida disculpas. Hay una trampa sutil en la que muchos caen, la de creer que perdonar significa perder algo, como si soltar el dolor fuera también soltar la dignidad. Pero observa, no hay dignidad en herirse indefinidamente para demostrar que fuiste herido. No hay honor en mantener la herida abierta solo para que los demás la vean. Eso no es justicia, es autoinmolación. El perdón no roba tu fuerza, te la devuelve. Porque mientras el rencor te gobierna, actúas como siervo de una memoria. Pero cuando perdonas, recuperas el trono de tu propia conciencia. ¿Cuántas veces te has sorprendido reviviendo una conversación antigua, repitiendo mentalmente cada palabra, cada mirada, como si aún pudieras cambiar el desenlace? Ese teatro interno es una de las mayores ilusiones de la mente. El pasado no es un escenario al que podamos volver a actuar, es solo una fotografía ya revelada, y ningún nuevo lente puede modificarla. Y sin embargo, seguimos prisioneros de esas imágenes, ciegos al hecho de que la película continúa proyectándose frente a nuestros ojos. El perdón es el acto de apagar el proyector que insiste en repetir escenas viejas para finalmente asistir al espectáculo vivo de la hora. Pero el ego, ese gran actor que habita en nosotros, resiste, susurra que perdonar es señal de debilidad, que el dolor nos vuelve especiales, que cargar cicatrices nos da identidad. Y quizá ese sea el mayor desafío, darnos cuenta de que somos más que nuestras historias. El perdón desmonta el escenario del ego, derriba las cortinas, apaga los reflectores y nos muestra algo aún más vasto. No eres el personaje herido, eres la conciencia que lo observa. Y cuando descubres eso, comprendes que puedes soltar el papel sin perder la esencia. Piensa en los árboles de otoño. No se resisten cuando las hojas caen, no intentan retenerlas como trofeos de veranos pasados. Simplemente las dejan ir, confiados en que la vida traerá nuevas hojas cuando llegue el momento. Ese es el gesto del perdón, soltar lo que ya cumplió su ciclo, no por desprecio, sino por sabiduría. Porque la vida siempre se renueva, pero solo puede florecer en un espacio que no está abarrotado de residuos antiguos. Y entonces comienzas a comprender que perdonar no es solo un acto de liberación, sino un acto de confianza. Confiar en que la vida sabe más que el ego. Confiar en que existe un ritmo oculto en todas las cosas. Confiar en que lo que ocurrió no fue un error, sino parte de la danza mayor. Es en ese punto cuando el perdón deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en un estado natural. Surge como el aire que entra en los pulmones, como el río que sigue su curso, como el silencio que se instala después de la tormenta. El perdón es, sencillamente, la vida viviéndose sin resistencia. Lo que rara vez percibimos es que el perdón no es solo un proceso psicológico, sino una revelación espiritual. No ocurre en la superficie de la mente, donde las palabras y los recuerdos se repiten, sino en el espacio más profundo, donde descubrimos que nunca estuvimos realmente separados de la vida. Cuando perdonas, es como si vieras por primera vez que todo lo que te sucedió no fue contra ti, sino a través de ti. La existencia no conspira para herir, simplemente se mueve, como la marea que no distingue a quién acaricia o a quién derriba. Y es precisamente aquí donde muchos resisten. Hay una parte en nosotros que desea controlar, que cree que la vida debe inclinarse ante nuestras expectativas. Esa parte es la misma que guarda rencor, porque el rencor es la negativa a aceptar lo que fue. Pero observa, cada vez que dices «esto no debería haber ocurrido»,
no estás corrigiendo el pasado. Solo estás extendiendo tu dolor hacia el presente. El perdón, en ese sentido, es el mayor acto de realismo. Es abandonar la ilusión de que podemos reescribir lo que ya pasó y, en su lugar, sumergirnos en la única realidad que existe. Este instante. Mira cómo las olas rompen en la orilla. No discuten con las rocas, no intentan demostrar quién tiene razón. Simplemente se lanzan, se disuelven y regresan al mar. Ese es el gesto del perdón, no un acuerdo racional, no una negociación con la mente, sino un movimiento natural de retorno a la fuente. Y cuando te rindes a ese flujo, descubres que la vida no te exige perfección, solo presencia. Porque la presencia es el único lugar donde no hay herida, solo ser. El perdón, entonces, comienza a mostrarse como un desapego radical. No el desapego frío de quien cierra el corazón, sino la entrega amorosa de quien comprende que no hay nada que ganar en seguir luchando contra fantasmas. Es dejar de ser esclavo del eco y volver a escuchar el silencio. Es abrir espacio para que la risa regrese, para que la mirada vuelva a ser ligera, para que la vida vuelva a moverse sin el peso de la vigilancia constante. Quien perdona no olvida, simplemente no se deja aprisionar por lo que recuerda. Y cuanto más te abres a ese estado, más percibes que el perdón no es algo que haces, sino algo que sucede. Es como una flor que se abre no porque se esforzó, sino porque llegó el tiempo adecuado. El perdón florece cuando dejas de resistir, cuando dejas de insistir en ser el juez de ti mismo y del mundo. En ese florecer, descubres que la vida nunca te exigió perfección, solo presencia. Y esa presencia es el mayor perdón de todos. El perdón, cuando es verdaderamente comprendido, es un despertar hacia la naturaleza ilusoria de la separación. Porque en el fondo no existe un yo aislado de un otro al que haya que perdonar. Somos como olas en el mismo océano, distintas solo en la forma, pero inseparables en la esencia. Cuando guardamos rencor, es como si una ola decidiera odiar a otra por haberse roto antes o después. Pero, vistas desde lo alto, todas pertenecen al mismo mar. En ese reconocimiento, el perdón deja de ser una elección y se vuelve inevitable. Es en ese punto donde percibimos cuánto nos enferma la resistencia. Cada resentimiento acumulado es como una piedra cargada en la espalda, un peso que no le corresponde al viajero. Y lo más paradójico es que creemos que al mantener esas piedras estamos protegiendo nuestra dignidad. Pero no ves que la verdadera dignidad es caminar libre, sin cargas innecesarias. La dignidad no está en demostrar que fuiste herido, sino en seguir adelante con la ligereza de quien ya no necesita pruebas. Piensa en los ríos que atraviesan montañas. No guardan rencor contra las piedras que los desvían, simplemente se curvan y continúan. Esa es la inteligencia secreta de la vida, fluir. Y nosotros, cuando resistimos al perdón, quedamos como aguas represadas, acumulando lodo y estancamiento. El mundo a nuestro alrededor pierde brillo, el corazón pierde vitalidad, y hasta el cuerpo enferma bajo el peso de lo que insistimos en no soltar. El perdón es, por lo tanto, también un acto de salud. Es el cuerpo, la mente y el alma volviendo a respirar juntos. Y paradójicamente, al perdonar, descubrimos una extraña sensación de gratitud. Gratitud no por el error, sino por el aprendizaje que de él nació. Es como si la herida, una vez cicatrizada, revelara no solo dolor, sino sabiduría. Lo que antes parecía injusticia se muestra como un maestro oculto, un mensajero disfrazado de adversidad. El perdón, en este sentido, transforma recuerdos en maestros, dolores en portales, pérdidas en invitaciones para mirar más profundo. Y es exactamente aquí donde la vida comienza a revelar su secreto más radical. Nada de lo que te ocurrió estuvo realmente en tu contra. Todo, de un modo misterioso, siempre fue la propia danza del universo moviéndose a través de ti. Y cuando percibes esto, el perdón estalla como una ola que barre toda la orilla, llevándose no solo los pequeños rencores, sino la propia ilusión de que había algo que perdonar. El mundo no necesita ser perdonado, así como el océano no necesita pedir disculpas a las olas. Simplemente es.
Lo que llamamos perdón al final no es más que otro nombre para la libertad, porque no es posible ser verdaderamente libre mientras se permanece atado al pasado, mientras la mente insiste en coleccionar deudas, ofensas y culpas como trofeos envenenados. El perdón disuelve las cadenas invisibles que nos atan a viejas historias, liberando el corazón para vivir el ahora en su plenitud. Y cuando se vive el ahora, se descubre que no hay nada que corregir, solo vivir. Mira cómo sopla el viento sobre un campo abierto. No elige qué flores merece tocar ni evita las piedras en su camino. Simplemente pasa, y en ese pasar revela la belleza de todo lo que roza. El perdón es ese viento. No selecciona, no calcula, no divide entre lo digno y lo indigno. Lo atraviesa todo, y en ese atravesar devuelve la vida a su flujo natural. El rencor congela el tiempo, pero el perdón devuelve movimiento, y es en el movimiento donde la existencia encuentra sentido. Quizá percibas ahora que el perdón no es una tarea ardua, ni una meta distante. Es un instante, el instante en que sueltas, en que dejas de insistir en retener la tormenta dentro del pecho y permites que el cielo vuelva a estar claro. Es en ese momento cuando descubres la simplicidad de la vida. No hay nada que deba arreglarse antes de que puedas ser completo. Ya eres completo, y el perdón solo quita las ilusiones que te impedían verlo. Y cuando esa revelación se profundiza, algo grandioso acontece. Dejas de ver el mundo como una secuencia de heridas y comienzas a verlo como un tapiz en constante tejido. Cada hilo, incluso los más oscuros, compone la totalidad del diseño. Y el perdón es el acto de alejarse un poco para contemplar la obra entera, en lugar de perderse en los detalles dolorosos. El mundo deja de ser enemigo y se revela maestro. El pasado deja de ser prisión y se convierte en camino. Entonces se comprende, finalmente, que el perdón no es solo una práctica, sino un estado de ser. Es estar en paz con el flujo de la vida, con las imperfecciones que nunca fueron fallas, con los otros que nunca estuvieron verdaderamente separados de nosotros. Es una aceptación tan radical que disuelve incluso la necesidad de perdonar, porque ya no hay nada contra lo que luchar. En ese estado, todo es danza, todo es música, todo es vida. Y lo que antes llamábamos perdón se revela como el simple acto de existir plenamente despierto. Si has acompañado cada instante de este recorrido, quizá ya percibas que el perdón nunca trató de borrar el pasado, sino de liberar el presente. Cada recuerdo, cada dolor y cada culpa cargados hasta aquí no fueron más que maestros silenciosos, conduciéndote hasta este momento de claridad. Y ahora, como un río que finalmente encuentra el mar, puedes soltar las cadenas y comprender que nunca hubo necesidad de encarcelarte. La vida siempre quiso solo una cosa, que fluyeras junto a ella. A lo largo de esta reflexión, vimos que perdonarse a uno mismo es lo mismo que permitirse existir sin justificaciones, sin máscaras y sin tribunales internos. Vimos también que perdonar al mundo no significa aceptar injusticias, sino comprender que el universo nunca estuvo en deuda con nosotros. El rencor fue solo una forma de resistir a lo que ya es, y cuando la resistencia cesa, lo que queda es una paz tan simple que parece extraña. Pero es justamente en esa simplicidad donde la vida se revela en toda su plenitud. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cuántos años más deseas cargar piedras que no son tuyas? ¿Cuántas noches pretendes revivir historias que ya terminaron? El perdón no es un favor al pasado, sino un regalo a la hora. No depende del tiempo ni de circunstancias perfectas. Depende únicamente de tu disposición a soltar, aquí, en este instante, exactamente como el viento suelta las hojas de otoño sin dudar. Que esta comprensión se vuelva más que un pensamiento pasajero, que sea un llamado interno, una invitación a la libertad. Porque cuando te permites perdonar, descubres que ya no hay nada que probar, nada que temer, nada que retener. Te conviertes en el cielo mismo, vasto e intocado, donde todas las tormentas vienen y van, pero nunca logran borrar la claridad infinita. Y tal vez este sea el secreto más profundo. No hay nada que deba arreglarse en ti,
solo algo que debe recordarse, que ya eres completo. Y así te dejo una provocación. Si el perdón es solo otro nombre para la libertad, ¿qué te impide ser libre ahora? Si este mensaje resonó en ti, permite que el eco continúe. Dale me gusta a este video. Compártelo con quien necesite escuchar estas palabras. Comenta tus propias reflexiones y suscríbete para seguir en este viaje. No como un gesto automático, sino como un acto consciente de expandir este espacio de claridad, porque al difundir esta comprensión, ayudamos no solo a nosotros mismos, sino a todo el mundo a respirar un poco más ligero.